Para el nuevo gráfico de Hidalgo es un honor estar en el Colegio de Notarios, donde han pasado grandes juristas. El Estado siempre le tiene confianza a su notario. Y hoy que va a ser el mes del testamento, quisiera que nos hiciera favor la información al público de qué se va a tratar. Muchas gracias, Aida. Gracias a los amigos del Nuevo Gráfico de Hidalgo, porque son más de 60 años que esta casa editorial, esta productora, acerca la comunicación social con la ciudadanía. Y por 22 años, nuevamente el programa Mes del Testamento viene a hacerse presente y aquí en Hidalgo, y no nada más septiembre, es también octubre, desde hace ya algunos años que tenemos esos 2 meses de promoción. Es un programa pensado en la familia mexicana, en la familia hidalguense, para que no tengan problemas a futuro. Una persona, mujer u hombre, cuando ha trabajado tanto que consolida un patrimonio voluminoso o modesto, pero es de él, y hay un hecho natural que es la muerte, que algún día todos la habremos de experimentar. Y ese momento es cuando se surte efectos la transmisión hereditaria, la transmisión patrimonial. En México, Aida, rápidamente lo comento, se puede transmitir el patrimonio por mortis causa cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento son los famosos intestados, los juicios sucesorios intestamentarios, que tradicionalmente, por la historia, por lo que sabemos de esos hechos, siempre traen conflictos, traen problemas, porque la ley establece de un orden de llamamientos. El pariente más cercano excluye al lejano, y cuando no hay testamento vienen a heredar todos los que tengan calidad de hijos, todos. O quien no lo sé. O quien tenga incluso quien tenga la posesión de estado de hijo, que aunque no sea un hijo biológico, tiene la posesión de estado de hijo, es decir, siempre está sentado como hijo de la persona que falleció, y por ese simple hecho, dice la Corte, hay jurisprudencia establecida de que tiene derecho a heredar. Con el testamento, amigas, amigos, una persona decide quién va a heredar, que pueden ser todos los hijos, y cuando se dice todos los hijos, nosotros los notarios le preguntamos, dígame quiénes son, varones, mujeres, nombres y, de ser posible, la fecha en que nacieron para identificarlos plenamente. Y los que estén nombrados en el testamento son los que van a heredar. Entonces, la ventaja del testamento es dejar establecido quién va a suceder en los bienes de la persona fallecida en relación a su patrimonio y también sus obligaciones. Esto es bien importante porque va a evitar conflictos a futuro. Yo les invitaría a que hiciéramos ahorita un ejercicio en unos segundos, pensar en algún familiar, en algún vecino, algún conocido, cuya familia tiene un problema de esta naturaleza, que llevan años en un litigio y no pueden resolverlos, en detrimento, obviamente, de ellos mismos, del patrimonio de ellos, en detrimento de la propia propiedad, de la propia finca, pues porque nadie le mete ni una pintura, no le dan mantenimiento. Artistas, mira, te voy a dar el de Pedro Infante. ¿Cuántos años? El de Cantinflas, el de... A ver. Hay muchos conocidos en el medio político y artístico y a lo mejor en la sociedad. Exactamente, esas son referencias que nos deben invitar, y por eso el notariado mexicano instrumentó hace, 22 años, este programa para acercarle esta figura jurídica, crear la cultura del testamento, la cultura testamentaria, para que las familias se ahorren un conflicto. Alguien me preguntaba, oiga, pero entonces si alguien tiene 5 hijos y nomás le deja a 3 o a 2, ¿los demás qué pasa? Pues no entran a la herencia. Es lo que decide el testador. Es lo que decide el testador. Y me decía la persona, el cliente, entonces, ¿se estará dejando de heredar? No es que se deje heredar. Hay que verlo como que únicamente heredan las personas que se anotaron, las que dictó el Señor en el testamento. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Si son 5 hijos que tuvo la persona que hace el testamento,
y decide que nada más 2 de ellas sean quienes van a ser herederos, pues nada más. Lo recomendable es que si así es el caso, tanto el notario como la persona lo declaren así, que a los otros 3 no los menciona como herederos, toda vez que años atrás, en alguna época, les dio profesión, o les dio una casa, o les puso un negocio, o de plano porque fueron ingratos. Sí. Y eso se pone en el testamento. O simplemente sí, que diga, ya repartí en vida, ya di cosas, y de tal manera que hoy mi deseo es que única y exclusivamente sean mis herederos el hijo número 4 y el hijo número 5. Y todavía más abundante. Al hijo 4 le dejo el 40% de mis bienes, y al hijo 5 le dejo el 60%. ¿Por qué? Porque es el más pequeño, porque así lo decido. Y a la esposa, ¿es que allí entra la esposa? Es una pregunta bien interesante. Cuando una persona está casada por bienes mancomunados, la sociedad conyugal, vamos a imaginar que es una canasta. La canasta, todo lo que está dentro de la canasta, una vez que se casan, que contraen matrimonio, la mitad de lo que es la canasta le corresponde al señor y la mitad a la señora. Está dentro. Imaginemos que en esa canasta hay productos de diversa naturaleza. ¿Cuál es el del señor, cuál es el de la señora? No lo sabemos. Pero la mitad de la manzana, la mitad de la caja de leche, la mitad de todo es de los 2. ¿Cuándo se liquida? Pues cuando se hace la división de la sociedad conyugal. Bueno, cuando una persona hace testamento, está heredando su parte alícuota proporcional de lo que le corresponde por esa mitad, por ese 50%. El testador puede decir que instituye como única y universal heredera, es un ejemplo, a su señora esposa de nombre y dicta el nombre. Y luego otra fórmula es complementaria: en caso de que la esposa de él falleciera antes que el testador o fallecieran juntos, nombra herederos en segundo lugar a sus hijos y que dicta el nombre. Como sustitutos. Como herederos sustitutos, exactamente. Para el caso de que la persona que está heredando esté casada por el régimen de separación de bienes, la canasta es de él nada más, lo que hay en esa canasta, porque le corresponde a esa persona. El otro cónyuge tendrá su propia canasta y puede disponer al 100%, pero también puede decir, de mis bienes quiero que se transmitan a la esposa. Y la esposa puede decir, si lo que mucha gente aquí llama testamento cruzado. La esposa puede decir también que nombra como heredero en primer lugar, al esposo o a la esposa, a la inversa. Y en segundo lugar, como sustitutos, a los hijos o a los nietos o a quien quiera, o a la Cruz Roja, o al asilo de ancianos, a quien quiera. Y aquí aprovecho para decir que el testamento, como lo están escuchando, es un acto personalísimo. Solamente una persona, el hombre o la mujer, el marido o la esposa, hacen testamento ante el notario, porque es un acto personalísimo. El testamento es revocable, por lo que hoy le dicten al notario, quizá para mañana les parezca ya que no va con sus deseos, y lo pueden cambiar cuando ustedes dispongan. ¿Tienen que ir con el propio notario, con el mismo notario? No necesariamente. Pueden ir con el notario más próximo. Si una persona se encuentra de viaje, hace un testamento en Pachuca, y se encontrara de viaje en Monterrey, y allá tiene una inspiración, tiene un nuevo deseo, pues va con el notario de Monterrey y ahí le dicta la disposición. El notario mandará un aviso al notario que otorgó el primer testamento y lo anotará en el protocolo de que ya fue revocado. Y además los notarios avisamos al Registro Nacional de Testamentos cada vez que una persona lo otorga. Cuando están casados en separación de bienes, ¿el testador tiene la obligación de dejarle una pensión alimenticia a la esposa? En estricto derecho le corresponde porque la ley para protección del adulto mayor establece que los adultos mayores son acreedores alimentarios de los hijos. Y también el primer deudor puede ser uno de los cónyuges. Sí lo puede poner. Siempre hay que cuidar ese aspecto. Y aquí voy a abrir un paréntesis para decir que no solamente el testamento lo hacen las personas mayores.
hoy estamos viendo, y hay que celebrarlo y reconocerlo, los jóvenes profesionistas que, bueno, ya empezaron a trabajar, que recién acaban de contraer matrimonio, que ya tienen bebés de kinder, primaria, o que ya hacen negocios, el nuevo empresario joven, pues han dictado testamentos, pero tienen como papás quizá una persona que tenga más de 70 años. Bueno, la ley dice que ese adulto mayor ya es un acreedor alimentario de los hijos, como si fuera el papá frente a un niño menor de edad. Aquí es una persona adulta joven, es deudora alimentaria de su papá o su mamá, del adulto mayor. Y entonces uno debe tener la precaución de decirle, oiga, y además siempre lo preguntamos, ¿quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Su papá vive? Sí. ¿Su mamá vive? Sí. ¿Qué edad tiene su papá? 75 años. ¿Qué edad tiene su mamá? 70. Oiga, sus papás ya son acreedores alimentarios de usted, de acuerdo con la ley del adulto mayor, y hay que dejárselo. Hay que ser respetuoso en eso, porque Sí. ellos dieron. Así es, totalmente. ¿Verdad? Educaron. Y respecto al albacea, porque es muy importante nombrar, porque es quien lo va a representar al que dicta el testamento, el albacea es tan importante. Sí, el albacea tiene una función de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque es la persona que, con toda la confianza, el testador designa para que ejecute su voluntad. Es decir, va a encargarse de hacer cumplir lo que la persona dijo en el testamento, lo que dictó ante el notario. Y entonces el notario redacta una cláusula en donde le pregunta al testador de que quién quiere que sea su albacea ejecutor de esa voluntad, la voluntad testamentaria. Y el testador designa, yo siempre lo considero así, que es un timbre de honor, que una persona sea designada como albacea, porque le está encargando que una vez que ya no exista, que ya no viva el testador, pues se va a encargar de vigilar de que se cumpla en todas sus partes ese testamento. Es de la mayor importancia porque no nada más se va a encargar de repartir los bienes. El albacea se encarga de defender el patrimonio de la sucesión. Si hubiera un conflicto con los bienes del difunto, el albacea tiene la obligación de defenderlos, de llevar la representación. Tiene la obligación de cobrar las deudas que tengan. También tiene obligación, en todo caso, de pagar la deuda en base a lo que haya de bienes, de lo que deba el autor de la herencia. Y ahora, bueno, una carga fiscal, el albacea está obligado, para el caso de que el testador haya sido un empresario, una persona física con actividad empresarial, socio de empresas, etcétera, de liquidar la cuenta fiscal, el RFC famoso, el Registro Federal de Contribuyentes, del autor de la herencia, del testador, más adelante difunto, ¿no? Y si hubiera ese empresario tenido trabajadores, y se termina la empresa, también tiene la obligación. Sí, también hay obligaciones de carácter laboral. En un testamento se transmite el patrimonio. El patrimonio se compone de dos aspectos: de lo que existe, de los activos, de lo que hay, el famoso haber, y también de lo que se llegue a deber, o sea, de los pasivos, las obligaciones a cargo del testador. Si el testador fallece y tiene obligaciones de carácter laboral, del patrimonio se separa lo que tenga que pagar para la parte laboral, para la parte comercial, para la parte fiscal, y lo que sobre es el remanente distribuible, que es lo que va a repartir conforme dijo el testador en su testamento. Por eso es la importancia del testamento. Es muy importante que todos conozcamos este gran derecho que tenemos. Antiquísimo, el testamento es una figura milenaria que ha estado en las principales culturas de todo el mundo, porque precisamente para eso es, para evitar que haya conflictos entre los hombres, entre los ciudadanos, como se dijo en la máxima, para evitar que haya pleitos entre las familias fundamentalmente. Claro. Pudiera, y me queda claro, así lo entiendo muy bien, de que pudiera haber personas descontentas por una voluntad, pero esa voluntad fue del autor de la herencia, fue del testador. Y repito, el testamento es un acto personalísimo, solamente lo hace el testador.
Es revocable, lo puede cambiar cuando quiera y es libre. En libertad de decisión lo puede decir y lo tiene que decir ante un notario. Muchísimas gracias. Agradecemos Gracias, Aida. la atención del presidente del Colegio de Notarios, del licenciado el maestro Pedro Luis Nova. Gracias. Muchas gracias, Aida. Para nosotros es un honor que nos haya recibido. Muchas gracias.